Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Angie Carolina Erazo Jaramillo. Soy miembro del Colegio de Abogados Administrativistas y el día de hoy estoy honrada y agradezco profundamente esta invitación y el espacio que me brinda el colegio para poder compartir una reflexión crítica en el marco del derecho público, puntualmente sobre un aspecto técnico del derecho contractual estatal o de la contratación estatal. Este aspecto técnico al cual me refiero tiene unas implicaciones bastante trascendentales que no siempre se analizan, que pueden sí afectar el principio de transparencia y la selección objetiva en los procesos contractuales de las entidades estatales, especialmente en asuntos como las mínimas cuantías. Hoy quiero referirme puntualmente a una cuestión de manera concreta y sucinta, y es el tratamiento que debe darse a las propuestas que son o no rechazadas por contener un precio artificialmente bajo en relación con la fórmula que se hace para evaluar este precio artificialmente bajo. Primero, cabe decir que esta duda se suscitó en el ejercicio de la práctica profesional en la contratación estatal. Esto fue elevado a una solicitud de concepto de Colombia Compra Eficiente para poder esclarecer las dudas. Sin embargo, les mencionaré a continuación qué fue lo que se obtuvo de esta consulta. Ahora bien, la fórmula para identificar precios artificialmente bajos en estos procesos contractuales estatales ha sido durante muchos años una herramienta muy controvertida. Es más, no existe una unificación de criterios y, como bien saben, la guía de precios artificialmente bajos es eso, una guía, no es como tal una norma, no es del todo vinculante. Sin embargo, nos sirve a las entidades estatales para poder establecer los criterios y seguirlo. La aplicación de esta fórmula ha generado, tanto en el plano jurídico como en el plano técnico y práctico, múltiples controversias. El decreto 1082 del 2015 establece un procedimiento bastante objetivo, que es que se determina el promedio y la desviación estándar del precio ofertado por los proponentes, y con ello se fija un rango de normalidad. Las ofertas que se salen de ese rango, es decir, las que están por debajo, entran a participar, y las que lo superen simplemente son descartadas. Hasta ahí, digamos, no hay duda, todo estaría relativamente resuelto. Sin embargo, en la práctica, muchas entidades han adoptado una interpretación que, en mi concepto, desvirtúa un poco la lógica de este procedimiento. Me refiero específicamente al momento en que se define el universo de estas ofertas que deben ser tenidas en cuenta para construir la fórmula. Algunas entidades excluyen automáticamente aquellas propuestas que consideran inelegibles. Por ejemplo, si el pliego o la invitación pública contiene una causal expresa de rechazo que manifiesta que si se desarrolla de manera equívoca el formato o no se presenta el formato donde está la propuesta económica y esta es una causal de rechazo, de plano no se considera esta propuesta dentro del universo de ofertas para hacer la fórmula de precio artificialmente bajo. Entonces, esta sería una propuesta inelegible. Esto sería entonces descartar esas fórmulas que se consideran inelegibles del conjunto sobre el cual se calcula el promedio y la desviación estándar. Y ahí es donde, en mi opinión, se presenta un error sustancial de interpretación, que ahora, como les manifiesto, se elevó una consulta a Colombia Compra Eficiente que en realidad nos dice depende de la entidad. ¿Por qué entonces yo considero que es un error, en última, sustancial de interpretación? Porque incluso cuando una propuesta es finalmente rechazada por tener un precio artificialmente bajo, de plano, sin necesidad de hacer la fórmula, o porque presenta un error en un formato o no presenta un formato y esto configura una causal de rechazo en el pliego, por ejemplo, la propuesta económica, esa decisión solo puede adoptarse después de haber sido analizada. Es decir, yo descargo de SECOP 2, en este caso, el formato, los formatos o el archivo comprimido donde está la oferta, y tengo que descargar y verificar qué formatos están, qué formatos no están, y verificar si, por ejemplo, el formato de oferta económica corresponde a lo que yo solicité en el pliego. Eso de antemano para mí ya configura un análisis o una evaluación. Si bien esta es una evaluación preliminar que no configura de plano la realización de los informes preliminares o los informes finales, sí es un análisis previo. Es decir, ya existió como tal un juicio de la entidad o del comité evaluador. Ya ha habido una forma de evaluación, aunque sea un tanto limitada, un tanto primaria, y la entidad ha tenido, de alguna forma, que verificar si ese precio tenía o no una justificación técnica o, en últimas, si se hizo o no bien este formato o estos formatos que generan una causal de rechazo y que no son subsanables por ser habilitantes. Esto es de antemano ya un análisis y una interpretación.
si hay algún error de cálculo, por ejemplo, si de la simple sumatoria a mí me da un valor distinto, ¿sí? Esas son cosas que hacen que la propuesta sea en últimas inviable y que configuran para mí un análisis, que no es menos importante que los que se hacen con posterioridad, sobre todo porque se está de antemano coartando la participación de un proponente. Esa verificación no es un acto administrativo per se, no es algo arbitrario. La propuesta no desaparece entonces de ese universo de ofertas analizables. Simplemente pasa a ocupar una categoría distinta, que es la de propuestas evaluadas y por ende rechazadas. El punto crítico es este. Para que algo sea rechazado, en mi concepto, repito, y esto es completamente susceptible de ser refutado, evaluado, controvertido, para eso estamos en estos espacios académicos y jurídicos. Para que algo sea rechazado, necesariamente ha tenido que ser examinado. Y eso, en mi concepto, ya configura una forma de evaluación. Es decir, si se me presentaron proponentes, dentro de los cuales 2 no presentaron el formato de oferta económica y esto configura causal de rechazo, entonces algunos lo han tomado como se toman 7 para la fórmula. Y hay otros que, en mi concepto, por ejemplo, deberían considerarse las 9 ofertas para la fórmula, no para el análisis, no para todo el informe, no para toda la evaluación, solo para la configuración de la fórmula del precio artificialmente bajo. Por tanto, si la fórmula para detectar precios artificialmente bajos se construye o se configura sobre el supuesto de reflejar el comportamiento general del mercado dentro del proceso, no tiene sentido entonces para mí excluir aquellas ofertas que por su precio o por otra cuestión son el centro del análisis. Entonces, ¿por qué excluirlas de antemano? Es como pretender, de alguna forma, medir el comportamiento de un cuerpo sin tener en cuenta los extremos. Como si dijéramos que para analizar la fiebre de un paciente solo debemos considerar unas temperaturas normales y desechar las que se salgan de ese rango, aunque sea justo las que nos permiten identificar qué es lo que está sucediendo y cuál es el diagnóstico de la enfermedad. Y esto también permite evaluar a la entidad para saber qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. Además, excluir las ofertas que luego se rechazan por tener precios artificialmente bajos en últimas genera, y no soy estadística, no soy una técnica, no soy economista, no soy ingeniera, no conozco de antemano y de fondo las cuestiones matemáticas, sin embargo, he podido identificar que sí existe un sesgo estadístico en esa fórmula. ¿Por qué? Porque entraron de todas maneras las propuestas que entraron, la totalidad de ofertas, por ejemplo, si en este caso que tomé anteriormente son 9, entraron 9, no entraron 7. Sí, se rechazaron 2, pero entraron 9. Entonces, en mi concepto debe estar en la fórmula. Se reduce entonces de una manera artificial la dispersión, se altera el promedio, en mi concepto, repito, y por tanto se amplía o se contrae de forma, en mi criterio, un tanto injustificada, ese rango de normalidad. Y aquí una paradoja, a partir de lo que nos contesta Colombia Compra Eficiente. El mismo precio que motiva la exclusión de la propuesta por ser artificialmente bajo es el precio que en últimas nunca entró en la fórmula que lo debía identificar como tal. Es decir, se usó una fórmula construida sin la anomalía que supuestamente está diseñada para detectar. Desde una perspectiva un tanto metodológica, un tanto más estadística, es un contrasentido. Sé que algunos podrían decir, algunos colegas, sobre todo quienes tengan más experticia en el tema, podrían decir que la exclusión de estas ofertas es una decisión autónoma y es justo lo que nos dice Colombia Compra Eficiente de la entidad. Y que basta con esa decisión y su motivación, pues para entender que esa decisión está tomada acorde a derecho y así es. No hay ninguna duda al respecto. Solo estamos abriendo un debate completamente respetuoso sobre opiniones diferentes sobre estas posturas. En mi opinión, esa discrecionalidad no puede llegar al punto de vulnerar el principio de objetividad. No se puede permitir que una entidad decida simplemente sobre una fórmula incompleta. En mi criterio es un tanto incompleta y rechaza las propuestas, sí, está bien, se basa en el pliego. Sin embargo, estas propuestas, pese a haber sido analizadas y evaluadas, no se consideran en la fórmula para el precio artificialmente bajo. Es aquí donde yo me pregunto si realmente se está respetando el criterio de selección objetiva. Es un ciclo que podría llegar a estar viciado, no digo que sea contra ley, pero podría estar viciado si termina afectando a uno de los proponentes. Con esto no estoy diciendo que las propuestas inelegibles o las rechazadas deban ser tenidas en cuenta para asignar puntajes o que deban permitirse subsanaciones de documentos que son habilitantes. No.
No estoy diciendo eso. O que se tomen en cuenta para efectos de adjudicar. No estoy diciendo eso, no lo comparto. Esa no es mi postura. Lo que estoy diciendo y lo que afirmo es más específico. No por eso es menos relevante, no por eso suscita menos controversia, no por eso nos deja como con un sinsabor sobre qué va a pasar y por qué hay un vacío en ese sentido. Esas propuestas rechazadas por cuestiones como precio artificialmente bajo determinado por una mala sumatoria del formato, por no aportar el formato de propuesta económica, entre otras, deben entrar en mi concepto en la ecuación estadística para determinar el precio artificialmente bajo, porque su sola exclusión ya altera el resultado y evaluarlas para excluirlas ya es una forma de evaluarlas y eso basta para que deban formar parte del universo del análisis del precio. Finalizo con la idea de que la fórmula del precio artificialmente bajo no es como tal per se un instrumento de exclusión, es más un mecanismo para detectar, analizar y ustedes bien saben que cuando se determina que alguien puede incurrir en precio artificialmente bajo se da la oportunidad de que justifique en los términos también de las guías y de la múltiple jurisprudencia que existe en ese sentido. Entonces, la credibilidad de esa fórmula y de todos los procesos depende de la coherencia. Y la coherencia, en mi criterio, vuelvo y repito, exige que todas las propuestas presentadas, incluso aquellas que luego sean rechazadas, sean consideradas en el análisis final. Y para mí, no hacerlo es como querer medir el horizonte con los ojos vendados. Agradezco mucho por este espacio, estoy completamente abierta a cualquier tipo de comentario y debate. Para mí es un honor hacer parte del colegio, también es un honor estar en este espacio virtual. Un saludo, muchas gracias a todos y espero que estos espacios se sigan suscitando. Un abrazo, gracias por escuchar.